¿Sabe? La palabra de Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, yo le invito a que levante sus manos. Ore al Señor en su lugar. Concéntrese solamente en usted y el Señor. Usted crea que Dios ya lo está haciendo. Dios conoce su corazón y su situación. Adora al Señor con todo su corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar con tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe que tiene la fe puesta en Él solamente. Y creo en ti, Jesús,
lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor, y creemos que tú lo harás. Damos gloria y honra a tu nombre. Apláudale fuerte al Señor. Muy buenas noches, tome su lugar para los que están aquí en casa. Y bueno, pues usted que está ahí viendo la transmisión este día, también muy buenas noches. Hay una palabra de parte de Dios para usted y para mí. Y bueno, yo he estado viendo algunos anuncios o publicaciones, mejor dicho, en el Facebook, de personas que ponen que han extrañado a sus familiares, como que estos días los empiezan a recordar. Aquel familiar que falleció y que partió con el Señor. Y veo ahí que ponen cosas como te extraño, me haces falta, y muchas cosas, ¿verdad? Que pueden estar poniendo ahí, recordando en estos días a ese familiar que partió con el Señor. Y a lo mejor puede ser un tiempo difícil porque físicamente ya no está esa persona, pero tenemos una esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza. A lo mejor el que no conoce de Cristo puede estar sin esperanza pensando que no lo va a volver a ver. Pero usted y yo que conocemos de Dios podemos tener esa esperanza de que un día vamos a volver a ver nuestro familiar. Y yo hoy quiero hablarles precisamente de alguien en la Biblia que usted y yo conocemos que muere. Y Jesús dice algo que a mí me sorprendió cuando lo leí. Me alegro de no haber estado allí. Así dice Jesús. Me alegro de no haber estado allí. Y usted puede estar pensando, ¿cómo es que Jesús se alegró de no haber estado cuando Lázaro, usted sabe quién es Lázaro, fallece, enferma y le avisan? Así es que abra su Biblia por favor ahí en casa, en Juan 11, Juan capítulo 11, y también los que están aquí, abra su Biblia en Juan capítulo 11. Vamos a estar viendo lo que Dios nos habla a través de este libro y de cómo Jesús, que era amigo de Lázaro y de sus hermanas Marta y María, usted los conoce, los personajes, le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo. Pero Jesús dice una frase que yo quiero que usted la abrace el día de hoy. En el versículo 4 dice Jesús: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad, no sé cuál sea la que usted esté teniendo, ya sea física, emocional, espiritual, dice Jesús, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea glorificado por ella. Y quiero que abrace este versículo porque
cualquier situación que usted pueda estar viviendo, cualquier tempestad, cualquier angustia, cualquier desierto, hoy dice Jesús, esto no es para muerte, sino para que Jesús mismo sea glorificado. Acuérdese que Él siempre se hablaba, cuando hablaba de Él mismo decía el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y aquí está diciendo, esto es para que el mismo Jesús sea glorificado. Así es que usted puede estar pensando ahí en la situación en la cual está usted viviendo, pero hoy Jesús le está diciendo, esto no es para muerte, esto no es para muerte. Y dice la palabra que Jesús amaba a María, a Marta, a Lázaro, y los amaba y eran sus amigos, dice la palabra. Y bueno, Jesús, cuando le van a avisar que estaba muy enfermo Lázaro, usted conoce la historia y si no se la voy contando, Jesús decide quedarse 2 días más en donde él andaba. Y dice, nos vamos a quedar otros 2 días más aquí. Y no estuvo en el lugar donde estaba Lázaro. A veces creemos, al contrario de esto, que cuando oramos, inmediatamente Dios nos va a responder. Y a veces, como estamos viendo aquí, Jesús dice, no, me voy a esperar. ¿Sabe? Aparentemente las palabras de Jesús se podrían contradecir, porque usted y yo que ya conocemos la historia sabemos que Lázaro muere, pero Jesús antes está diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Pero yo ahora aquí estoy viendo que ya Lázaro fallece, ¿verdad? Porque usted y yo conocemos la historia, porque esa puede ser nuestra percepción. ¿Sabe? Aunque pareciera que Jesús no está haciendo nada, Jesús está tomando el tiempo para que usted y yo creamos aún más en Él. Mire lo que dice el versículo 15. Después de que ya Jesús decide ir a donde está Lázaro, dice ahí, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a Él. Jesús les había dicho en un versículo antes que Lázaro había muerto. Y al contrario de esto, no sé qué estarían pensando sus discípulos, pero Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, y luego le dice, vamos a Lázaro porque ya está muerto. Y al contrario de lo que usted y yo pudiéramos estar pensando, Jesús dice, y me alegro de no haber estado ahí. ¿Se imagina usted a Jesús diciendo algo con algo que usted está orando? No sé, póngale ahí un nombre, un accidente, y que Jesús dijera, me alegro de no haber estado ahí donde tú estabas en esa situación difícil. ¿Se imagina Jesús diciendo eso? Y podría ser como fuerte, pero Jesús, que usted y yo sabemos, tiene todo el poder y conoce el presente y conoce el pasado y el futuro de cada uno de nosotros. Sabía que todo lo que estaba pasando era para que más personas creyeran en Él. ¿Sabe? Cuando yo veo esta situación en estos tiempos de pandemia, en este tiempo en que estamos viviendo, y que muchas cosas difíciles nos han pasado a todos nos han pasado cosas difíciles, que hemos estado viviendo tiempos duros, que hemos estado viviendo tiempos de enfermedad, algunos, de escasez, de tristeza, de encierro, de soledad. Algunos tuvieron que cerrar sus negocios, otros fueron despedidos de su trabajo y otros tuvieron que ir al hospital, gente joven que tuvo que ir al hospital, o todas esas personas mayores que no han podido salir de sus casas porque pues los tienen como guardados, personas que fallecieron, que conocíamos, familiares cercanos, o algún vecino o alguien que tú conoces, y empiezan las noticias a estar en este tiempo bombardeándonos y tal vez menguando nuestra fe. Y Jesús dice, me alegro de no haber estado ahí. Pero esta alegría de Jesús es porque Él conoce el final. Y yo algo que he podido ver es que cada vez que tenemos un tiempo difícil, cada vez que tenemos un tiempo que creemos que no podemos, un tiempo en el que nos las vemos muy apretados y estamos pensando que no hay solución, Jesús está diciendo, me alegro por ti.
porque esto, mire lo que dice ahí, es para que creas. ¿Sabe? Seguramente cuando usted y a mí nos compartieron, no sé usted, pero yo fui muy incrédula muchos años. Y casi a mí Dios me tuvo que compartir directamente y físicamente. Por eso creo que he visto muchos milagros de manera física, porque como de manera a lo mejor contado, conocía de Dios, pero no era como algo que creyera que pasara. Y literalmente he tenido que estar viviendo cada versículo de la Biblia para poder creerle a Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que en este tiempo usted y yo vivamos. Ese tiempo tangible que usted y yo nunca nos imaginamos que nos iban a encerrar, que se iban a cerrar las iglesias, que se iba a paralizar la economía mundial, no solamente de aquí sino mundial, que nuestra manera de vivir y nuestra nueva normalidad iba a cambiar por completo. Ya me estoy acostumbrando al cubrebocas, tengo que confesarlo. Al principio detestaba ponérmelo y ya me estoy empezando a acostumbrar a la nueva normalidad, porque ya han pasado 6 meses y todo esto que hemos estado viviendo, todo eso que hemos estado en el encierro, en el ambiente, en la incertidumbre, podemos estar pensando que Jesús no está ahí. Y lo que yo estoy leyendo aquí es lo que Jesús habla a nuestro corazón, es que tal vez no me ves, tal vez no salí corriendo en ese momento a sanar a Lázaro, tal vez no llegué en el momento que tú quisiste, pero yo estoy preparando algo para ti y algo grandioso. Eso es lo que me habla esta historia de Lázaro. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Voy a leer el versículo 17 del capítulo 11. Vino Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Había mucha gente reunida en un funeral. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, fíjese bien y subraya en su Biblia. Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo quiero que entienda este verso porque Marta entendía la importancia de Jesús en nuestra vida. Marta entendía que si Jesús está dentro de mi casa, va a haber sanidad. Si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no muere. Pero no estabas. Ojalá hubieras estado, Jesús. Y Marta nos enseña, normalmente nos la ponen como de mal ejemplo, ¿se acuerda? Porque es como María ahí ungiendo los pies de Jesús y Marta afanada, haciendo un montón de quehacer. Y Jesús le dice, Marta, Marta, nada, mira, ella está haciendo lo bueno, está aquí escuchando. Pero mire la fe de Marta. Señor, si tú aquí hubieses estado, mi hermano no muere. ¿Con qué seguridad Marta le habla a Jesús? Señor, si hubieras estado en mi casa, esta situación no hubiera pasado. Le ha pasado esa parte, que ha pensado que Jesús no está y que las cosas malas que pudieron haber pasado o la situación que puede estar viviendo es porque, ay, si Jesús hubiese contestado la oración, tal vez no hubiese pasado. Pero ¿sabe lo que yo estoy aprendiendo en esta historia de Marta? Una es la fe que tenía en Jesús, y 2, que no puedo dejar a Jesús fuera de la ecuación. A veces cuando le compartimos a alguien, cuando a decirle de Jesús y le vamos a decir, le compartí a una persona hace poquito y le decía, ya le diste la oportunidad a muchas cosas, ya viviste muchas situaciones, ¿por qué no le das la oportunidad a Jesús que entre a tu vida? Si con Jesús, sin Jesús no te has podido levantar, ¿por qué no le das la oportunidad a Jesús, a Dios, de entrar a tu vida para que veas la diferencia? Y eso es lo que Marta estaba diciendo aquí. Jesús estaba diciendo, me alegro de no haber estado allá con Lázaro.
Y Marta le está diciendo: Señor, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Y es verdad, porque Marta sabía que si Jesús está, que donde Jesús está, hay sanidad. Que donde Jesús está, hay gozo. En ese momento había tristeza y había una pérdida de una persona. Pero sabemos que cuando Jesús está, hay un gozo sobrenatural. Hay sanidad en nuestra vida, en nuestra casa. Y yo no sé qué es lo que usted pueda estar viviendo y pueda estar pensando, pero usted sea como Marta. Jesús, si estás aquí, yo sé que eso no hubiese pasado, pero qué bueno que ya estás. Mire lo que sigue diciendo ahí. Mas también sé ahora, fíjese lo que dice Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese la fe de esta mujer. Todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que había una vida eterna y que en algún momento, un día, iba a ver a su familiar o a su hermano. Pero sabe, en esos tiempos ella tenía poco consuelo. No es suficiente saber que un día va a resucitar Jesús. Si hubieses estado aquí, mira mi dolor. Y era tanto el dolor porque si usted sigue leyendo esa historia, Marta y María estaban llorando, estaban muy tristes. Y hasta dice ahí que Jesús también llora. Jesús, al ver la tristeza de estas hermanas, dice que Jesús llora. Que Jesús estaba ahí conmovido del dolor de estas mujeres. Y me puede gustar mucho esa historia, porque bueno, usted y yo sabemos el final. Tiene un final feliz. Jesús va donde está Lázaro, donde ya olía, tenía 4 días muerto. Va a ese lugar donde ya no había esperanza y dice unas palabras Jesús, si usted sigue leyendo ahí, pero en el versículo 42 dice Jesús, cuando está orando y le da gracias a Dios, en el verso 41 le da gracias, pero en el verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Cuando Jesús ora para que Lázaro salga de ese lugar, de la tumba, para cuando Lázaro se levanta y empieza a tener vida de nuevo, dice Jesús: yo sé que siempre me escuchas, pero yo sé que cuando yo digo esto en voz alta, los demás me van a escuchar. ¿Sabe? Por eso es necesario que usted y yo hablemos de las maravillas de Dios, hablemos y compartamos. Por eso cuando pues nos conectamos aquí, aunque ya estamos aquí asistiendo, también hay personas que no pueden venir y que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Y cuando usted comparte el link, una persona que necesita saber que esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, que esta situación que está viviendo no es porque Jesús no esté, sino es porque Jesús está tomando el tiempo para que cuando llegue usted pueda ver la gloria de Dios. Para cuando Él esté ahí, usted no le quepa lugar a dudas de que esto fue un milagro de Dios. Que cuando usted le dieron el diagnóstico de que llegue Jesús y le diga: aquí está la sanidad. De eso se trata. De que cuando dice Jesús, para que creas. Padre, lo dije para que los que me están escuchando me crean. Me crean. Y mire, ¿cómo usted y yo podemos estar compartiendo, creyendo o viendo milagros y ignorar a Jesús? Hay muchas situaciones que podemos vivir. Yo le decía que Dios casi me ha tenido que compartir con milagros físicos para que yo pudiera creer. Y es cierto, yo tuve muchas cosas en lo físico para poder saber que la Biblia era real, que Dios era real y que todo lo que viene aquí es real, se vive. La Biblia es para vivirla. Cada versículo usted lo tiene que estar viviendo. Usted tiene que estar viviendo el Salmo 23, por ejemplo, que es de los más bonitos. Ahorita el Salmo 91, donde dice: ninguna
mortandad que ande por ahí te va a tocar tu casa. Y yo lo creo, digo, Señor, lo dice tu palabra y yo confío en eso, en que no va a tocar mi casa, mi familia. Aunque yo ande en la calle, Señor, yo voy a creer en tu palabra, que mientras yo me mantenga bajo tu abrigo, nada va a venir a tocarme. Y usted lo tiene que creer, usted lo tiene que vivir. Y cuando estos judíos, ¿se acuerda que decía allí que había mucha gente allí con María y con Marta en el funeral? Unos creyeron y otros se fueron. Qué triste que vieron a un hombre que tenía 4 días muerto, que ya se estaba descomponiendo, que se levanta de la tumba y vuelve a vivir, y todavía se vayan sin creer el poder de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Ha vivido un milagro y le ha dicho a Dios, sí, pero no? Y lo hemos visto. Mire, en el verso 45, ahí mismo en el capítulo 11, pero en el 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Vieron lo que hizo Jesús, lo vieron con sus propios ojos y creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y mire, ponga atención al verso 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque si este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y todavía hay mucha gente que está así, como los fariseos. Cuando usted les comparte, todavía hay mucha gente que quiere callar la voz de Dios. Por eso ¿por qué cree usted que el diablo está tan interesado en cerrar las iglesias? ¿Por qué cree que está tan interesado en que usted y yo estemos entretenidos en otras cosas? ¿Qué haremos?, se preguntaban los fariseos. Y yo me los imagino así como la bruja malvada, planeando: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para callar a este? Porque si lo dejamos que siga haciendo milagros, muchos van a creer y queremos que no, que la gente se pierda. ¿Qué haremos? Ya sé, vamos a poner series muy entretenidas en Netflix, por decir un ejemplo, para que los jóvenes, en lugar de querer conocer más de Dios, estén metidos en los videojuegos, en la pornografía, en las drogas. Y Satanás está así como esos fariseos pensando: ¿qué haré? ¿Qué haré? Y si usted se pone a pensar y a analizar, sí o no, muchas veces, y en este tiempo, nuestro corazón se pudo haber enfriado porque no veníamos a la iglesia, porque nos alejamos de Dios. Porque estoy segura que, espero que usted, el que está allá en la transmisión, usted esté realmente viendo ahí y tenga su Biblia por un lado. O a lo mejor usted está haciendo la cena y mientras tiene el teléfono y está escuchando ahí como que algo dije, pero quién sabe qué. ¿Por qué? Porque Satanás está pensando: ¿qué haré? ¿Qué haré para que la gente no escuche de Jesús, no vea los milagros, y si los ve no crea? Como esos que algunos se fueron de chismosos con los fariseos. Todavía en este tiempo, Satanás está esperando que usted y yo no creamos, aunque veamos. Aunque veamos. Así es que usted tiene que estar orando siempre por su corazón, que el Señor toque su corazón todos los días, de decir: Señor, hazme sensible a tu palabra, hazme sensible a tu voz, para que el día que yo necesite, que tú estés aquí, usted tenga la fe de Marta de decir: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no muere, pero tu hermano va a resucitar. Sí, yo lo sé que va a resucitar, pero yo lo quería ahorita, y si tú hubieses estado, mi hermano no fallece. ¿Qué es aquello que usted cree que está muerto en su casa, en su vida, en su físico tal vez? ¿Qué es aquello que usted cree que ya está muerto y que necesita que venga Jesús y le hable como a Lázaro, con esas palabras, y diga: Lázaro, ven, Lázaro, levántate? ¿Qué es aquello que usted puede estar pensando? No permita tener un corazón como el de los fariseos,
que por estar pensando en su propio beneficio, sí puso atención en lo que ellos dijeron. Si van a creer si dejamos así que ellos crean en Él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Eso eran mentiras. Los romanos no iban a destruir el templo, porque si no ya lo hubieran hecho desde cuando. Los romanos tenían mucho tiempo ahí y sin embargo los dejaban tener su religión, entre comillas. Pero ellos estaban pensando en su propio beneficio. A veces estamos como los fariseos. En lugar de creer en Jesús y de compartir, estamos pensando en nuestro propio beneficio. Así es que miren, yo quiero que usted y yo seamos como Lázaro. ¿Qué va a pasar ahorita que Dios le va a dar esa oportunidad de volver a vivir? No sé usted si en algún momento se ha sentido como muerto en vida. ¿Algún momento se ha sentido así? Usted que está del otro lado de la transmisión, a lo mejor en estos tiempos usted se ha sentido así, muerto en vida, como que no hay futuro, no hay esperanza, ya no queda nada. Esta persona la que le compartía me decía esa parte, ya no sé qué hacer, ya era como el fin para ella, era como el fin. Y yo le decía, en algún momento yo me sentí así, pero vino Jesús a mi vida y me levantó como a Lázaro y me dio otra oportunidad de volver a hacer cosas, de volver a vivir la vida. ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Alguna vez se ha sentido así? Es tiempo de que usted y yo seamos como Lázaro. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 12, y con esto voy a terminar. En el versículo 9 dice que había una gran multitud de los judíos que supieron que estaba él ahí, o sea Jesús. Jesús fue con Lázaro y estaban ahí en su casa, estaban comiendo. Y pasó, si usted sigue leyendo el capítulo 11 y el 12, es cuando María unge los pies de Jesús, y hay muchas cosas que pasan bien bonitas, que no lo vamos a ver. Pero fíjese lo que dice ahí. Y vinieron no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué va a hacer con su segunda oportunidad ahora que sabe que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios, para glorificar a Jesús? Exactamente lo que estoy diciendo. Y venían y querían matar a Lázaro, porque a causa de él muchos creían en Jesús. Y lo mismo tiene que ser nuestra vida, que cuando la gente lo mire, diga, ¿te acuerdas de ese que era, por poner un ejemplo, bien borracho? No, hombre, nadie hubiese dado un peso. Y mira cómo está ahora. Wow. ¿Y qué le pasó? Pues que se hizo cristiano. Oh, ese estaba muerto, y un día vino Jesús a su vida y le dijo que sí a su vida. Jesús, ven conmigo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Y el Señor vino y levantó su vida, lo levantó de los muertos, porque estaba muerto en vida. Y de repente van a empezar a ver que usted y su esposo estaban todo el tiempo en guerra, y después los van a ver diferente, y van a ver su familia unida, su familia restaurada, y le van a decir, ¿y qué le pasó? Pues ahora van a la iglesia y hasta sirven ahí. ¿Quién sabe qué harán? Les han de haber lavado el cerebro. Yo creo que sí. Pero mira qué contentos se ven. Sí, ¿verdad? Qué diferencia. ¿Te acuerdas cómo estaban antes? Porque eso pasa, como dijo Marta, Jesús, si hubieses estado aquí en mi vida, antes no hubiera pasado eso. Pero ahora que estás aquí, yo quiero invitarte a que resucites aquello que está muerto en mi corazón, en mi vida, en lo físico, en la enfermedad. Y yo no sé usted qué es lo que está orando, que está pensando que no hay solución, pero si Lázaro, oiga, esto no es una fábula, si Lázaro, que tenía 4 días muerto, y yo no sé mucho de medicina, pero seguramente ya los órganos internos que ya olían ya estaban descompuestos, y sin embargo Jesús vino, le habló
y solo con su palabra le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó, y en automático todo lo que estaba muerto empezó a tener vida. El corazón empezó a latir, el páncreas empezó a funcionar, el hígado, y usted y yo no lo podemos explicar físicamente, pero eso fue lo que pasó. Vino Jesús y le dio vida a aquello que estaba muerto. Así es que si Jesús pudo hacer eso, yo creo que puede hacer cualquier otra cosa. Es más, si usted tiene un diagnóstico terminal, todavía no está muerto, aún están funcionando sus órganos. Aún con más razón usted debe de creer esta palabra. Así como decía en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y para que Jesús sea glorificado con esta situación. Así es que yo le voy a pedir que hoy se ponga de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Y yo no conozco su vida, pero usted sí sabe que es aquello que cree que no tiene solución y que está muerto y que necesita que Jesús venga, y que usted esté orando como Marta: Señor, si tú hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí. Pero sabe, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Jesús decía: me alegro de no haber estado físicamente, pero Jesús sabía que cuando Él llegara iba a ver Marta y María algo más sorprendente que si hubiese estado Jesús ahí y levanta de la enfermedad a su hermano. Vieron un milagro tan grande que ahora saben que por causa de Jesús su hermano volvió a vivir cuando no había solución. Y lo mismo le digo el día de hoy, para ti que estás conectado y para los que están aquí. Aún esa situación difícil que estás pasando, aún Jesús lo está permitiendo para que cuando tú veas, cuando resucita tu Lázaro, puedas ver la gloria de Dios. ¿Sabe? Y que cuando usted diga: esto no tenía solución, pero vino Jesús, y no me queda lugar a dudas, porque vino Jesús y fue el único que pudo levantar lo que estaba muerto. Fue el único que pudo levantar lo que estaba muerto. Así es que, ¿qué le parece si oramos? Si tú vienes por primera vez o es la primera vez que tú escuchas esta transmisión, es la primera vez que tú escuchas de un Jesús que puede levantar lo que sea, hoy yo te voy a invitar a que tú hagas una oración bien chiquita conmigo, pero que va a cambiar por completo tu vida. Y que tú le puedas decir como Marta: si tú hubieses estado aquí antes, no me hubiese pasado tantas cosas, o no estuviera como estoy ahora. Que tú le digas: Jesús, yo necesito que tú estés aquí en mi corazón. Y que le digas también como Marta. Fíjese bien, Marta le dice, cuando Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, Marta le dice en el verso 27, Marta le contesta a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo he creído. Y póngale ahí, Marta creyó en ese momento que Jesús era el Cristo, pero usted puede ponerle ahí: sí, Señor, yo he creído que tú me vas a sanar de tal enfermedad. Sí, Señor, yo he creído que tú vas a levantar esto que en mi vida está muerto. Sí, Señor, yo he creído. Y usted puede ponerle ahí lo que usted necesite el día de hoy. Así es que vamos a orar. Usted reciba a Jesús en su corazón. Dele la oportunidad a Jesús. Dele la oportunidad de estar ahí y que resucite aquello que necesita vida en su propia vida. Señor, esta noche, hoy yo te quiero entregar mi corazón. Jesús, quiero que entres a mi vida para que resucites aquello que estaba muerto. Pero lo primero que necesito es que tú levantes mi corazón, resucites mi corazón. Tú lo conoces, cómo está, Señor, que está angustiado, que está triste, que está en soledad. Y tú puedes ponerle ahí lo que tú quieras y hacer tu propia oración y decirle: Jesús, yo necesito que tú vengas a mi vida, porque yo necesito que resucites lo que está muerto, primeramente en mí, para que cuando los demás me vean que te di la oportunidad de estar conmigo, puedan creer también en ti, porque me van a ver como a Lázaro y van a ver que soy diferente y van a ver que tengo vida
Y van a ver que tengo cosas diferentes en mi vida y que son mejores, porque tú vas a venir y vas a levantar lo que está muerto. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón. Hoy yo voy a decir como Marta: sí, Señor, yo he creído que tú puedes cambiar mi vida, que tú puedes hacer cosas diferentes en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahí en tu lugar, tú y yo vamos a estar orando mientras Miley y Jorge le cantan a Dios esta canción, y vamos a estar orando, pidiéndole a Dios que resucite aquello que tú crees que está muerto, que no tiene solución, que ya no hay más. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Más que un valle de huesos secos, te puedo decir, si ya se fue la esperanza, nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol. Por mucho tiempo se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca, profetiza, vuelve alegría, ven Espíritu, haya palabra, resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida, resucita. Hoy necesitamos, Señor, que vengas a resucitar, mi Dios, aquello que está muerto en mi vida, aquello que ya apesta, ese pecado que está ahí, que no he podido dejar, esa situación, Señor, en mi corazón que me ha tenido en opresión. Tú conoces, Señor, nuestra vida, de cada uno de los que estamos aquí, pero también de los que están ahí viendo esta transmisión. Y hoy, Señor, como dijo Marta, si tú estás en nuestra vida, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Hoy, Señor, nosotros te hemos creído para que tú vengas y resucites aquello que se murió en nuestra vida, para que aquello que creemos que no hay solución, porque esta enfermedad no es para muerte. Escúchalo bien, esta enfermedad no es para muerte, es para que glorifiques la gloria para que glorifiques a Jesús, para que cuando sanes la gente pueda mirar a Jesús a través de tu vida, para que cada vez que te vean las personas puedan ver como a Lázaro y digan: creemos en Jesús, porque hemos visto como a Lázaro, cómo lo sacó de la muerte. Para que cada persona que te esté mirando, tu familia, tus amigos y esas personas que no creían antes en Jesús, puedan creer que hay un Dios todopoderoso que te dio otra oportunidad y que te sacó de la muerte a vida. Y si estás triste por ese familiar que acaba de partir, o que lo estás recordando en estos tiempos, ten por seguro, como dijo Marta: Señor, yo creo que va a haber una resurrección y que vamos a estar un día con nuestro familiar
Y eso te tiene que traer consuelo a tu corazón, a tu alma, de que Jesús puede traer vida a aquello que se ha muerto. Gracias, Jesús, porque tú has traído a nuestra vida el día de hoy resurrección. En el versículo 25 del capítulo 11, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el día de hoy usted y yo tenemos vida otra vez tenemos vida, porque aunque estuvimos muertos, el día de hoy el Señor nos ha dado vida otra vez. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, tú nos has dado vida otra vez. Así es que quédese con esta alabanza, no se vaya, quédese con esta alabanza. Gracias, mi Dios. Gracias. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido